de la santa palabra de Dios. Vamos a buscar en el libro de Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Voy a leer los 4 primeros versículos, todos colocando su mente, su corazón en lo que allí Dios nos dice. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Pueden sentarse. Damos paso a nuestro pastor con la palabra del Señor. Hermanos, buenos días, amigos, invitados. Hoy tenemos un privilegio, como lo decía el hermano. Privilegio significa, en el contexto de la fe, que todo lo que disfrutamos cada día es dádiva o es regalo de Dios. El aire que respira, la vida como tal, se alienta, se sustenta en el Señor, porque Él fue el que la creó, Él fue el que la dio. Así que cada mañana el hecho de despertar es un motivo de gratitud al Señor. Si usted no reconoce eso, un día lo tendrá que reconocer, porque un día toda criatura comparecerá ante el tribunal de Dios. Dice la Biblia en el libro de Hebreos que está establecido para toda criatura, para todos los hombres, que mueran una sola vez y después el juicio. Eso quiere decir que no somos una especie de existencialistas. Significa ello que la persona que es existencialista cree que detrás de él no hay nada, que después de su existencia tampoco hay nada, que no hay esencia de nada, sino que lo único que importa es la existencia, que usted existe y que usted sirve para algo. Antes y después no hay nada. Como esa silla donde usted está sentado, existe para algo antes de la silla y después no hay nada. Esa es una creencia para escapar del Dios creador. Pero qué bueno que hoy nuevamente tengamos un testimonio público que usted puede palpar, que usted puede comprobar, que no necesita entrar al laboratorio, sino que aquí lo puede percibir, lo observa, lo que Dios ha venido haciendo en muchas personas y principalmente hoy como muestra pública en 2. La señora Mercedes Vargas, la señora Esperanza Álvarez, hermanas que compartimos la fe. El Señor ha querido llamarlas, ellas no por su propia decisión, sino por la obra del Señor en sus corazones. Hoy públicamente han dado testimonio del Dios Redentor. Y lo que estoy diciendo, escúcheme bien por favor, es de mucha importancia. ¿Saben? En el tiempo de Jesucristo, cuando Él hacía milagros, una vez tuvo un encuentro con una mujer de Samaria, no sé si la han escuchado, la mujer de Samaria o la mujer samaritana. Cuando tuvo el encuentro con Cristo y comprobó que aquel era el profeta que había de venir,
Esta fue corriendo a su comarca, a su pueblo, y les contó que ahí había tenido un encuentro en aquel estanque con el profeta esperado. Y saben, algunos creyeron, pero otros quisieron callarla. Muchos recibieron milagros del Señor, y cuando se presentaban ante los tribunales religiosos judíos, eran amordazados, no querían que testificara. Y por eso quiero resaltar que testificar de aquello que hizo Cristo es una muestra más, es una prueba más que el Dios eterno, a través del Cristo Redentor, está haciendo una obra por medio del Espíritu Santo. Y aquí estamos hoy para empuñar bien fuerte nuestro corazón y decir: gracias Dios, porque conviertes un corazón de piedra en un corazón de amor, de carne, de gloria a tu nombre. En el libro de Romanos, capítulo 6, desde el versículo 1 al versículo 4, este libro de Romanos explica el Evangelio, la obra de Cristo. Está muy clara aquí en este libro, pero quisiera solamente referirme a estos pasajes de manera general. Y resulta que usted ve del versículo 1 al versículo 4 del libro de Romanos una explicación de lo que es la gracia de Dios y de lo que es la naturaleza humana de cualquier criatura, esta heredando un pecado original. Así que los dos temas de contraste, miren bien, por un lado es el ser humano pecador, y por otro lado es el Cristo Redentor. Por un lado el ser humano pecador representado bajo la naturaleza adámica, es decir, el primer hombre de la tierra, Adán, su palabra en hebreo Adamá, que significa humanidad. De ahí entonces toda la humanidad, pero una humanidad bajo el pecado, desprovista del bien espiritual. ¿Por qué razón? Porque cuando pecó Adán, versículo 12 del capítulo 5 de Romanos dice: como el pecado entró en el mundo por un hombre, es decir, Adán, el primero, y por el pecado la muerte. No, la muerte es por causa del pecado, la paga del pecado es la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. De tal manera que toda la humanidad, escuchen bien, aunque usted lo crea, y si lo cree debe darle gracias al Señor, y si no lo cree no diga, no apele a su razón, a sus argumentos. Usted no lo cree porque el Espíritu Santo aún no ha revelado estas verdades. Quizás lo comprende por la razón, pero quiera Dios en este día despertar más allá de la razón, sino cambiar y hacer nuevas criaturas, como dice la Biblia. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pero si aún no está en Cristo, la Biblia dice que está muerto en sus delitos y pecados. Así que el tema de hoy es una humanidad representada en un hombre, claro, Adán, pero ustedes saben que todas las generaciones han pecado, y el que diga que no ha pecado puede osar en levantar su mano y decir: yo no he pecado, y sé que en el momento de pensarlo ya ha pecado por sus motivaciones malsanas, porque todos hemos pecado, y la misma Biblia dice: por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, hay buenas noticias en este pasaje que estoy leyendo. El apóstol Pablo, escritor por el Espíritu de este pasaje, trae buenas noticias. ¿Saben qué dice? Versículo 20 del capítulo 20, del capítulo 5, versículo 20, repito, dice que
Mas cuando abundó el pecado, piense usted en esto. Imagínense la acumulación de males, de iniquidades durante toda la historia. Nuestros tatarabuelos, abuelos, padres. Imagínense cómo se va reproduciendo los vicios. Y si no queremos un término como lo llama la Biblia, transgresión, vicio, usted dirá quizás un desliz, pero como quiera que lo llame, es una transgresión a la majestad gloriosa del Señor. Y aquí Pablo da una buena noticia. ¿Y saben cuál es la buena noticia? Ustedes que por naturaleza han pecado, dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y la gracia en este sentido está hablando que el pecado tiene tres connotaciones en cuanto a su significado. Pecado en sí es transgredir, violentar la ley moral de Dios. Pero tiene tres connotaciones y la primera es que el pecado genera culpa. ¿Culpa ante quién? Si fuese culpa ante mi prójimo, sería un buen negocio. Pero es culpa ante Dios. Y ante Dios no podemos escapar. Pero también, además de culpa, el pecado genera contaminación. Y ustedes lo comprueban. Y si no creen las Escrituras, puede comprobarlo a través de la cultura, aunque no es la cultura la que rige la moral de Dios, pero usted puede ver que hay corrupción. ¿Alguna vez ha dicho corrupción en este país? ¿O quizás corrupción en el mundo? O quizás ha escuchado de robar, ha escuchado de mentir, y quizás usted, si no cree en la Biblia, lo puede observar, palpar y en ocasiones ser víctima de ese tipo de males. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir, por supuesto, que hay pecado. Y el Señor dice, hay pecado, pero donde hay pecado, sobreabunda la gracia. ¿Y qué es la gracia? Repito, en este sentido, resulta que en el capítulo 5, el apóstol Pablo reveló por el Espíritu la gracia de Dios. ¿Saben para qué? Para aquellos que creen en Cristo. Aquellos que creen en Cristo. El que cree en Cristo tiene vida eterna. Y el que no cree en Cristo ya ha sido condenado. Pero Pablo dice, el que cree. Y creer no es un acto de su libre albedrío meramente. Escuche bien. Si a usted le han dicho, crea en Cristo, haga una oración de fe, eso es una falacia espiritual, es decir, es un contrasentido, eso no es verdad. Usted debe creer, pero si cree es porque Dios da la fe es don de Dios. ¿Y cómo se accede a esa fe? La Biblia dice, la fe es por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. La fe es el oír la palabra de Dios. De tal manera que lo que quiero advertir a ustedes en esta mañana es lo siguiente. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Y saben lo que pasa aquí para los culpables? Dios, mediante la obra de Cristo, hace una declaración legal, forense, ¿me hago entender? En términos de la ley. Los declara justo. Es decir, imagínense que usted tenga, por su experiencia humana, un sentimiento de culpa. ¿Han escuchado esa palabra famosa en el campo de la psicología moderna? Un sentimiento de culpa que usted sabe que ha cometido o ha hecho algo que, si bien no ha sido revelado a otras personas, usted en la conciencia sabe que hizo ese mal y quizás nunca lo cuenta. Pero qué buenas noticias que cuando Dios declara justo a una persona, por la obra de Cristo queda libre absolutamente de culpa, absuelto de la culpa del pecado. Por lo tanto, allí, si muere, estará con el Señor. ¿Qué les parece? ¿Y saben cuánto pagó usted por ese acto de Dios? Nada. ¿Por qué razón? Porque fue
por gracia. ¿Está mirando el pasaje de Romanos 6? Cuando esta noticia fue presentada en el contexto de los judíos y de los gentiles, escúchenme bien lo que pasó. Resulta que dijeron algunos dijeron, qué bueno, qué buena noticia. Soy culpable, y claro que lo soy, pero me está diciendo que donde sobreabundó, donde hubo pecado, ahora hay gracia. ¿Y saben qué dijeron? Bueno, soy libre, soy absuelto, no debo nada. Entonces, ¿qué hicieron? Quisieron vivir a su antojo, a su manera. Es decir, Dios me sirve y me ha bendecido, me ha perdonado, pero yo sigo viviendo como quiero. Y ahí es donde el apóstol Pablo introduce lo que leímos y dice, ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Es decir, ¿ustedes se creen que Dios los ha perdonado? ¿Entonces quieren vivir como se les antoje? Pues la vida cristiana, la vida en Dios no es así. Y estoy seguro que si hacemos una encuesta en esta mañana y preguntamos ¿quiénes creen en el Señor en esta tarde? Todos van a decir, todos creemos. Pero para creer en el Señor se necesita vivir en el Señor y para el Señor, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. De tal manera que en el versículo 2 dice Pablo, en ninguna manera la vida de fe es una vida arraigada en Dios. Alguien dirá, yo no necesito ir a una iglesia para creer en Dios. Seguramente no necesita ir a una iglesia. Pero el hecho que lo piense y lo crea y lo practique no quiere decir que es aceptado de acuerdo a lo establecido por el Señor. Es necesario conocer al Señor. Es necesario vivir conforme a la palabra del Señor. Versículo 2. Porque los que hemos muerto al pecado, y ahí está el tema de hoy. Muerto al pecado. Ustedes quizás, y no se extrañen porque hay muchas religiones que practican el bautismo. La palabra bautizo en griego significa sumergir. Es decir, y muchas religiones que no son basadas en las Escrituras practican el bautismo. Y ustedes pudieran pensar, pareciera que fuese un rito más. Pero resulta que lo que significa el bautismo es muerte. ¿Pero muerte en qué? ¿O en quién? Resulta que cuando fueron sumergidos, se evidenció públicamente que ellos también creen en aquel que murió. ¿En quién fue ese que murió? Cristo Jesús. Aquel que murió se sumergió. ¿Y dónde se sumergió Cristo? ¿Saben? No en el agua meramente. Cristo se sumergió, y lo voy a decir figuradamente, en un océano cuyas aguas eran turbias y podridas porque representaban los pecados de todos aquellos por quien Él murió en la cruz. ¿Notamos lo que estoy diciendo? Pero Cristo se sumerge en su muerte. Cristo con la muerte vence la muerte. ¿Por qué razón? Porque estábamos nosotros muertos espiritualmente. Cuando ellas se sumergen, están recordando que Cristo murió. Y que en esa muerte ellas mueren al pecado y resucitan ¿para qué? Para nueva vida. No queriendo decir que se vuelven impecables. No, quieren decir que están evidenciando que han sido nuevas criaturas en Cristo. Versículo 3. ¿No saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Escuchen. Hemos sido bautizados en su muerte, de tal manera que lo que estamos pensando y creyendo en este momento es que
se bautiza. Pero quiero ir más allá del bautismo en agua. No es solamente un bautismo en agua. En las aguas donde hoy hemos sido, han sido bautizadas las dos hermanas. También ustedes saben que previamente a todo aquel que cree, voy a leerles un pasaje en 1 Corintios capítulo 12. Lo que dice aquí, versículo 13. Vamos a ir más allá de un bautismo meramente simbólico, porque no creemos en algo ritual, sin fundamento. 1 Corintios capítulo 12, versículo 13 dice así: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿Saben quién es ese cuerpo? ¿A quién representa este cuerpo? Es la iglesia. La palabra cuerpo la usa el Señor para representar la iglesia. La iglesia es el cuerpo y Cristo es la cabeza de la iglesia. Por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, o sean colombianos, o sean americanos, o sean peruanos, etcétera, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Es decir, este bautismo que estoy hablando aquí no es el bautismo en agua, sino un bautismo previo que el Espíritu ha obrado en aquellos que creen para incorporarlos a un cuerpo para que fuesen miembros de la iglesia del Señor. Y aquí hoy el acto que realizaron es una muestra de lo que ha pasado por causa de la obra del Espíritu. Así que no estamos simplemente cumpliendo un requisito formal externo, sino que estamos dando muestras de lo que el Espíritu obró antes para incorporarlos a la iglesia de Él. Gracias a Dios, estas son buenas noticias, porque esto no es un ritual más. Esto es una muestra pública de la obra de Dios en los creyentes. Y aquí tenemos pruebas. Dios obra y Dios salva. Versículo 4. Estamos en el libro de Romanos. Voy a terminar. Capítulo 6 del libro de Romanos. Versículo 4. Somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Somos sepultados. ¿Me hago entender? Somos sumergidos. Recordamos la muerte de Cristo. Y qué bendición. Que si les dije al principio que todos por naturaleza están bajo la naturaleza caída de Adán. ¿Se acuerdan de eso? Del pecado original. Y somos culpables por naturaleza, pero cuando por la gracia de Dios se cree en Cristo, y en este caso se identifica ese creyente con la muerte de Cristo, ¡qué bendición! Versículo 4. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Dicho de otra manera, y resumo la idea, para vivir hay que morir. El que quiere ganar su vida por otro medio, el que quiere vivir sin el Señor, un día va a morir. Y acuérdense, va a morir y quizás escapa de lo temporal, pero va a resucitar para tener que dar cuentas eternamente apartado del Señor, donde su ira será derramada por toda la eternidad. Pero aquellos que mueren se identifican con la muerte de Cristo, así como Cristo resucitó, ellos también resucitarán para vivir en nueva vida. Pero esta nueva vida es a partir de la obra de Cristo, pero nunca acaba, porque es una vida eterna. Así que hay esperanza aún más allá de la muerte.
El que cree en Cristo se identifica con la muerte, pero también tiene una esperanza de resurrección. Y esto es aún más allá, versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Es una oportunidad, y esta palabra no suena bien, oportunidad. Realmente cuando Dios no habla de oportunidades, Dios habla de llamados, y cuando Él llama, no es porque sea una oportunidad, sino porque lo hace de manera eficaz. Y si vacilamos, pueda que vacilemos, pero un día la gracia irresistible del Señor llegará, o simplemente nunca llegará, y se confirmará que aquel que no cree en Cristo tendrá que comparecer ante el Señor. Yo quiero introducir en este sermón, a partir de lo que he enseñado en este momento, que tenemos dos testimonios de una vida nueva. Esperanza Álvarez, Mercedes Vargas. Ustedes humanamente pareciera que tomaron una decisión acertada, pero ustedes no han tomado una decisión acertada. Por ustedes mismos, por ustedes mismas. ¿Saben por qué? Porque si hubiera sido por ustedes mismas, esto que practicaron hoy, en unos instantes, queda borrado de su vida. Lo que hicieron hoy no es nada que haya traído a sus almas como un tipo de plus espiritual para nunca jamás pecar. No, pero sí fue una muestra de obediencia al Señor. Y el Señor, cuando nos da la gracia para obedecer, su nombre es glorificado, y nosotros crecemos espiritualmente con esperanza en esa nueva vida para resurrección en el día del juicio. Seguramente no falta que el enemigo, Satanás, nuestra carne, el mundo, asedie y quiera asestar golpes fuertes contra su vida, pero cuando el Señor llama, el Señor preserva. Él empieza la obra y la termina. Y es una buena noticia para que todos estemos en Él. Esa es la vida, y la vida eterna que proviene del Señor. Oremos. Dios amado, gracias por este tiempo. Señor, es extraordinario, Señor, saber que somos culpables por naturaleza. Y que si no creemos en Cristo, es extraordinario. Es una buena noticia saber que hay condenación eterna. Pero es una noticia aún más extraordinaria si sabemos esto, pero Señor, tú llamas para arrepentimiento. Y todos los que están aquí en esta mañana, en este día, Señor, ten misericordia. Ten misericordia de confirmar la salvación, pero ten misericordia para llamar, Dios. Gracias, Dios. Llama. Señor, queremos vivir en esa nueva vida. Queremos vivir en esa nueva vida, pero no es por el querer propio, sino por tu plan eterno. Que tu plan eterno se revele hoy, Señor. Gracias. En Cristo Jesús. Amén.